que la alegría llene el corazón de los que buscan al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, comenzamos esta misa con mucha esperanza y también humildad ante Dios, tiempo de Cuaresma, pidiendo el espíritu de conversión y arrepentimiento. Tú que perdonas nuestros pecados. Llamas a hacer penitencia. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, y te pedimos que, purificados por la penitencia y por la práctica de las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos, para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, queridos hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado, y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que hizo salir a Egipto. Luego siguió diciendo, ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras: ¿por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? Ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa. ¿Por qué tendrán que decir los egipcios: Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos en la superficie de la tierra? Deja de lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres infligir a su pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo diciendo: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de tu promesa, Señor. Acuérdate de tu promesa, Señor. En Horeb se fabricaban un ternero, adoraron una estatua de metal fundido. Así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Acuérdate
de tus promesas, Señor. Olvidaron a Dios que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán y portentos junto al mar Rojo. Acuérdate de tus promesas, Señor. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría, pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, a medida que nos acercamos a la Semana Santa, las lecturas bíblicas que la Iglesia nos propone en la liturgia nos va mostrando cómo se va profundizando esta riña, esta división y esta discordia entre los judíos y Jesús. Pero no que Jesús tenga algún sentimiento malo contra los fariseos, sino que al contrario, se va notando que los judíos cada vez lo desprecian y lo odian más y más, hasta el punto de buscar cualquier justificación para poder matarlo.
Sin embargo, Jesús agota hasta el último extremo todas las posibilidades para convertir a este pueblo, que como dice el libro del Éxodo, en la primera lectura que escuchamos, es un pueblo de cabeza dura, que no quiere entender, que no quiere ver con gratitud la obra que Dios ha hecho para salvarlo, y que le responde con desprecio, porque eso es lo que pasa cuando uno peca, ¿cierto? San Agustín decía que el pecado se define como la elección de la criatura y el desprecio de Dios. No que las cosas creadas sean malas, pero si yo elijo una cosa creada y desprecio a Dios, eso es pecado, porque hay que amar a Dios sobre todas las cosas, incluso las cosas creadas. Entonces de ahí se desprende que cualquier cosa que yo ame más que a Dios se convierte en idolatría. Porque si yo pongo algo por sobre Dios, es como si lo estuviera endiosando. Aunque sean cosas buenas, ¿ya? Uno puede idolatrar entonces la familia, puede idolatrar su salud, puede idolatrar el dinero, puede idolatrar el placer, la fama, el poder, etc. Y es que esas cosas no son malas en sí mismas, pero el problema es cuando despreciamos a Dios y no lo amamos con todo nuestro corazón. Porque el amor de Dios es celoso. Él exige todo. ¿Por qué? Porque también lo da todo. Dios nos creó, dice un salmo, a Él pertenecemos. Y por si fuera poco, Dios envió a su Hijo para que diera su propia sangre en la cruz. Hasta ese punto estuvo dispuesto Él a entregarse y sacrificarse para nuestro bien, para nuestra salvación. ¿Y qué respuesta le damos nosotros? Lo queremos, lo acogemos, recibimos a Jesús y lo amamos con todo nuestro ser, o nos comportamos como este pueblo judío, quien ya en el Éxodo, mientras caminaba por el desierto, en vez de agradecer a Dios, siempre estaba quejándose, siempre estaba criticando a Moisés, criticando las órdenes de Dios, y obligó, ¿no es cierto?, a Dios a querer, ¿no es cierto?, de alguna manera castigarlo, porque también Dios siente ira, una santa ira. Dice, mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. Entonces ahí viene Moisés y con mucha fe y devoción intercede por el pueblo, ¿no?, ante Dios, y trata de aplacar la ira del Señor. Y bueno, esa intercesión también es una acción de Dios mismo, ¿no? El Espíritu Santo que está actuando en Moisés para que Dios se vaya calmando y se arrepienta del mal con que había amenazado a su pueblo. Entonces, esto es increíble, ¿no? Porque Dios, nuestro Señor, también tiene sentimientos. Dios también siente. Y cuando uno peca, ofende a Dios. Dios se siente mal, ¿cierto? Dios se siente triste y despreciado. Conversaba este tema con una persona joven y me decía, pero ¿cómo Dios va a sentir eso? Eso es como atribuirle características humanas a Dios. Y sin embargo es verdad, porque el ser humano, el hombre y la mujer, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como somos nosotros, así también es Dios. Claro que en Dios no hay imperfección. Nosotros la ira muchas veces es pecaminosa, en cambio en Dios no, la ira es santa, una santa ira, como cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo, ¿no? Cuando siente celo por su pueblo, para que el pueblo no peque. Pero lo que predomina en Dios es la misericordia, siempre el amor. Por eso si le pedimos a Dios como Moisés, ciertamente Dios se va a arrepentir del castigo que merecemos por nuestros pecados, ¿no? Y así es muchas veces. Entonces el poder de la oración es muy grande, pero también Dios, a través de su Hijo Jesús, nos dice, ya, no te condeno, pero anda y no peques más, no peques de nuevo, arrepiéntete, conviértete, cambia de vida, no sigas en ese mal camino porque te va a ir peor, como le decía Jesús al paralítico después de curarlo, ¿cierto? Ojalá que esta cuaresma y esta cuarentena que estamos viviendo en el mundo entero nos
nos ayude a cambiar de vida, a poner de nuevo a Dios en el primer lugar de nuestras prioridades, que es otra forma de decir, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando Jesús habla con los judíos, siente este dolor entonces, esta pena. ¿Por qué ustedes no me creen? ¿Por qué no me creen? Crean a mis obras, no me creen. Todos los milagros que hizo Jesús, todos los discursos que hizo, el buen ejemplo que nos dio, no creen en ese testimonio de las obras. Entonces Jesús dice el testimonio de Juan. El testimonio de Juan. Juan testificó, ¿quién soy yo? El Cordero que quita el pecado del mundo. Y ustedes no le creen a Juan. Después el testimonio del Padre Celestial, cuando Jesús se estaba bautizando. Bajó una paloma y se escuchó la voz del cielo. Todo el mundo escuchó, este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo, síganlo, háganle caso. Igual que el testimonio de María Santísima en las bodas de Caná. Hagan lo que mi Hijo les diga. ¿Por qué no le creemos a Jesús? ¿Por qué el pueblo judío y nosotros también, cuando pecamos, despreciamos a Jesús? Después las escrituras hablan de mí, Moisés habla de mí, explica Jesús, y no lo queremos ver. Conversaba también con una persona que me explicaba que está muy contenta porque de un tiempo a esta parte está creciendo mucho la fe en ella. Su corazón está como ardiendo de fe, y es una muy buena noticia eso, ¿no? Entonces ella decía que ahora cuando escucha la Biblia, y cuando escucha, por ejemplo, una predicación, o cuando reza el rosario, etc., ella siente que la palabra de Dios está viva, totalmente viva. No es una palabra teórica, así, una cosa como muerta, ¿no? Sino que está viva dentro de ella, le habla a ella desde su propia realidad. Entonces eso significa dar testimonio de Jesús, que Jesús verdaderamente vive en nosotros. Y nuestra llamada, nuestra misión como cristianos es dar testimonio de Cristo, que también el mundo pueda ver en el testimonio de los cristianos un ejemplo vivo del amor a Dios, un ejemplo, un testimonio vivo de Cristo. La palabra testimonio significa en griego martirio. ¿Y cuántos ejemplos han dado, ¿no? Cristianos, hombres y mujeres, en estos tiempos difíciles del coronavirus, ¿no? Uno de los ejemplos más bonitos ocurrió en Italia, donde, como ustedes saben, han muerto miles y miles de personas, la mayoría de la tercera edad. Y entre los sacerdotes solamente han muerto muchísimos también, muchos padres sacerdotes, ¿cierto? Que entre los capellanes que trabajan en los hospitales, por lo menos más de 60 sacerdotes ya han muerto. Y ellos siguen yendo a los hospitales, ayudando a los enfermos, sabiendo, muchos de ellos son viejitos. También doctores que estaban retirados, que estaban jubilados, y por la escasez de personal sanitario, vuelven a los hospitales a trabajar, sabiendo muchos de ellos que son personas de edad, que de ahí no van a salir, porque seguramente también van a contraer el virus. Entonces, eso es testimonio, es martirio. ¿Y por qué? Porque el amor de Dios actúa en las personas que creen y que tienen a Jesús como una palabra viva, como decía esta persona, ¿no? Que vive en Jesús dentro de ella. Y eso es dar testimonio de Jesús. Y eso es creer también en Jesús, creer que su palabra está viva y que su testimonio es verdadero. Y el testimonio más bonito, el del sacerdote también italiano, que pertenecía a una parroquia donde se hizo juntó un monto de dinero, y se compró una cama con respirador artificial. Ustedes saben esa historia, ¿no es cierto? ¿Se lo habían comentado? Impresionante lo que ocurrió, porque esta cama entonces era para alguien de la parroquia. ¿Y saben quién se enfermó del coronavirus? Estaba muy mal, el propio párroco, el sacerdote, un señor ya viejito. Y entonces estaba ahí él, y llegó un joven que también estaba con el coronavirus, y el padre dijo no. El
es mejor que viva el joven. Y el joven lo pusieron en la cama y se salvó, y el sacerdote murió. Entonces, él entregó su vida por el joven. Eso es dar testimonio de Cristo. Y uno dice, qué bonito, ¿no? Estos ejemplos parece como en la vida de los santos antiguos, y está ocurriendo ahora. Ahora el Señor está con nosotros, está vivo, está presente. Ojalá que nosotros entonces, como cristianos, seamos luz del mundo, seamos sal del mundo, y a través de nuestras obras, igual como las obras de Jesús y de María, se note que Jesús está vivo y que nuestro testimonio hable fuerte con nuestras obras. Pidamos esto a la Virgen, que nos ayude entonces a poder convertirnos cada día un poco más a la palabra de Dios y a tener una buena actitud en este tiempo. Una actitud cristiana es una actitud de servicio, una actitud positiva, una actitud de colaborar, de ayudar, de creatividad para ver cómo puedo aliviar un poco el dolor de mis hermanos, y no una actitud de queja, de crítica, de encontrar todo negativo, como hacían los judíos que siempre se quejaban en el desierto y nunca agradecían la guía y el cuidado de Dios. Que la Virgen entonces nos ayude a ser como ella y a acoger con inmenso amor esta palabra de Dios que nos viene de una manera tan particular en esta Cuaresma que Dios nos ha regalado. Ofrezcamos la Eucaristía por nuestros hermanos difuntos, Nilsa Montesinos, Miguel Montesinos y Román Lefno Navarrete, para que tengan el descanso eterno. También por los enfermos de la comunidad, Alicia Cortés, Juan Benavides, Alex Cabrera, Pedro Monsalves, José Triviños, Dylan Torres, Nadia Villarruel y Teolinda Lienlaf, Roberto Pérez, Marcela Becerra, y por todos nuestros hermanos que están contagiándose con este virus, especialmente en nuestro país, Chile, que ya suman más de 1000, y por el descanso de los que ya han fallecido de esta enfermedad. Por todas estas personas ofrezcamos la Eucaristía. Toma, Señor, y recibid la ofrenda que traigo allí al altar, que pronto se convertirá en cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. Traigo junto al pan y este vino, la alegría que tengo de servirte, Señor. Te pido que me aceptes con ellos. Gracias por invitarme a esta fiesta de amor. Toma, Señor, y recibid la ofrenda que traigo allí al altar, que pronto se convertirá en cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. Dios Todopoderoso, concédenos que la ofrenda de este sacrificio fortalezca nuestra debilidad y nos defienda de todos los males, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos cantando a una sola voz.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Francisco Javier, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos Nilsa Montesinos, Miguel Montesinos, Román Lefno Navarrete, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Alberto Hurtado y Santa Teresita de los Andes, San Pío de Pietrelcina, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por esta compañía maravillosa de Dios, que siempre está a nuestro lado y siente con nosotros, siente como nosotros, pero con su amor infinito nos ayuda a tener un corazón más humilde como Él. Pidamos esta gracia diciendo: Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero Cordero de de Dios, Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Hermanos, los invito a hacer la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo y os adoro profundamente y quisiera recibiros, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a lo menos espiritualmente a mi pobre corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quiero decirte, Padre, quiero decirte, Padre, quiero mostrar
Dice el Señor: infundiré el amor de mi ley y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Oremos. Que esta comunión, Padre, nos purifique de todas nuestras culpas y así nos alegremos con tu ayuda, quienes estamos agobiados por el peso de nuestra conciencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, bendice, salve y custodia a tu pueblo. Guíalo para que se vea libre del pecado y de la peste y de toda tentación, persevere siempre en tu amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.